Buen día, jóvenes, buenos días con todos. Por favor. Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buen día. Feliz día, Buenos días, maestro. profesor. Gracias. Día. Bien, Feliz día. vamos. Feliz Gracias, gracias. Feliz día, profe, feliz día. Gracias, gracias. Bien, vamos a comenzar con la clase. Hoy día vamos a ver el tema de circunferencia. Bien, entonces tenemos el tema de circunferencia. La primera parte, que va a ser primero la definición de la circunferencia, algunos elementos, propiedades con las líneas y en este caso también pues algunos ejercicios, ¿no?, que vamos a ir desarrollando. A ver, rápidamente entonces. La circunferencia va a ser, dice, una línea cerrada, dice. Los puntos que conforman, dice, se encuentra a igual distancia a un punto fijo, coplanar, llamado centro. Por ejemplo, tenemos el gráfico, ¿no? El punto P es lo que viene a ser el punto fijo, el cual se le llama centro. Y todos los puntos que están resaltados, A, B, C, D, S y T, y así los demás puntos que puedan estar en la línea de color verde, forman a la figura llamada circunferencia. Característica de esta circunferencia es que siempre la distancia de cualquier punto que esté ubicado en la circunferencia hacia el punto P, al que llamamos nosotros centro, esa distancia es constante. Y esa longitud, esa distancia, se conoce como radio de la circunferencia, ¿sí? Esa es la característica principal para una circunferencia. Ahora, así también vamos a tener en cuenta algunos elementos adicionales a los que ya acabo de mencionar. Acabo de mencionar el punto P es el centro, la distancia constante es el radio. Ahí está. R viene a ser la longitud de radio y además vamos a mencionar lo que viene a ser el arco. Entonces, para ello, aquí al costado vamos a hacer otro gráfico y vamos a señalar lo siguiente. En esa parte, por ejemplo, observamos nosotros que hay un punto A y B, y cuando ubicamos dos puntos, a la circunferencia se divide en dos partes. Una parte viene a ser este arco, llamado arco menor, por el tamaño básicamente, y la otra parte sería el arco mayor, ¿ya? La otra parte sería el arco mayor. En este caso, lo que vamos a tener en cuenta también es que cuando yo hablo de la medida angular de una circunferencia, o sea, toda la circunferencia, eso es igual a 360 grados. ¿Ya? No te olvides eso. Eso ya se ha indicado ahí. Luego tenemos los elementos de la circunferencia.
Ahí está. Tenemos a la cuerda, tenemos al diámetro, tenemos a la llamada flecha o ságita, tenemos también a la recta tangente, donde en este caso el punto T es el punto llamado de tangencia. Y por último tenemos a la recta secante, que es una que corta la circunferencia en dos partes o en dos puntos, ¿no? Eso viene a ser la recta secante. Ahora, vamos a tener en cuenta que aquí las propiedades que vamos a ir mencionando básicamente son con las líneas que se han mencionado aquí, ¿no? Como la cuerda, la tangente, la secante, ¿no? Entonces, aquí fórmula en sí no hay una fórmula exacta, solamente vamos a indicar algunas relaciones nada más con las líneas. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos teoremas gráficos básicamente. ¿Ya? Básicamente es gráfico aquí. Por ejemplo, en la figura 1, como puedes observar, tienes una circunferencia y en esta hay dos tangentes. Una aquí en el punto T, punto de tangencia, y en el punto P, que también es punto de tangencia. En este caso vamos a tener en cuenta que cuando se une el centro con el punto de tangencia, el ángulo que se forma aquí es de 90 grados. ¿Sí? El ángulo es de 90 grados. Vamos a acercarlo para que lo vean mejor. Ahí está. El centro se une con el punto T. Esta línea que los une es el radio. Y el ángulo entre el radio y la tangente forma 90 grados. Eso con el símbolo del cuadradito. O si no, también puede ser así, ¿no? Esta línea es el radio también, él es la tangente. Si le pones una variable, esa variable mide 90 grados, ¿no? Como se está indicando aquí. Entonces, dos formas. Con forma gráfica, así un cuadradito, o con variable, donde después tienes que recordar que esto es igual a 90, ¿no? Puede ser así también. Ahora, eso es gráfico nada más, ¿ah? Ahí no hay ninguna fórmula. La siguiente propiedad que vamos a mencionar en este caso es la siguiente, donde hay una cuerda, en este caso la cuerda es AB, y en esa cuerda AB hay el radio OP perpendicular. ¿Qué sucede cuando tengo una cuerda y el radio perpendicular a dicha cuerda? Dos cosas muy importantes. Cuando es perpendicular el radio a la cuerda, la va a dividir en dos partes iguales. Y a su vez, al arco, a este arco, también lo va a dividir en dos partes iguales. Esa es una de las características muy importantes que vas a tener en cuenta cuando tienes una cuerda y el radio de forma perpendicular. ¿Sí? Ahora, veamos la siguiente. Ahí está. Ahí también puedes notar, hay una cuerda aquí arriba y acá hay otra cuerda. Hay dos, ¿no? Una cuerda B y una cuerda F. Esta propiedad indica así. Si yo tengo el centro y le trazo perpendicular a la cuerda, o a ambas cuerdas, bueno, yo ya sé que lo va a dividir en partes iguales, ¿no? Pero aquí vamos a mencionar otra propiedad. Cuando esas sean perpendiculares a la cuerda y ellas son iguales, esas dos perpendiculares son iguales, entonces se cumple que las cuerdas van a ser iguales. En este caso, X igual con A. Y a su vez, el arco o los arcos en todo caso van a ser iguales también. Como puedes ver, la parte de arriba que es phi y la parte de abajo que es gamma, ahí se puede observar que son iguales, ¿no? Entonces, eso vamos a tener en cuenta también. En la siguiente propiedad, esta es otra propiedad muy importante, ¿ah? En este caso, es una tangente de E hasta P y de E hacia T también es tangente. Como se observa aquí, ellas dos son iguales. Ten en cuenta que esta línea tangente, esta línea, por ejemplo, se ha pasado, ¿no? Está hasta aquí,
y esta también se ha pasado. Pero no importa si esta línea de abajo es más grande, porque el X no se está considerando hasta donde termina la línea, sino hasta donde llega el punto T nada más. Lo mismo sucede con esto. Solamente hasta el punto P. No importa si la línea de aquí abajo fuera más grande, eso no importa, porque el X solamente llega al punto T. Y aquí el A llega solamente hasta el punto P. Entonces, por eso que ellas son iguales. Aprovechando este dibujo, esta línea cuando está unida con el centro, lo va a dividir en dos partes iguales a este ángulo entre las dos tangentes. ¿Ya? Entonces, eso vamos a tener también en cuenta para algunos problemas donde aparezcan dos tangentes. ¿Ya? Vas a tener en cuenta eso. A ver, veamos acá otras observaciones nada más, así rápidas. Esto ya se les ha mandado. Teorema de Poncelet. Catetos, observa, necesitas los catetos y necesitas la hipotenusa, y ahí se suma los catetos y se iguala con la hipotenusa más 2R. Recuerda que el R se te conoce con el nombre de in radio, ¿ya? Se le va a conocer con el nombre de in radio. Y luego tienes el teorema de Pitot, ¿no? En el teorema de Pitot vas a tener en cuenta que es un cuadrilátero. Ese cuadrilátero cuando está dibujado de esta forma, como pueden observar, ese se llama cuadrilátero circunscrito. ¿Sí? Se llama cuadrilátero circunscrito. Ese dibujo del cuadrilátero se llama cuadrilátero circunscrito. Entonces, estos son dos teoremas muy importantes en esa parte. ¿Ya? Son dos teoremas muy importantes en esa parte. Teorema de Poncelet y el teorema de Pitot. ¿Ya? Teorema de Poncelet y teorema de Pitot. Aquí están algunos ejercicios que se les envió. En este caso, en el primer ejercicio, tienen ustedes a una circunferencia, y en esa circunferencia, la mitad de una circunferencia, ¿no? Y en ese gráfico, la relación AB dice que es el doble de BC. Entonces lo que se ha hecho es esto, ¿no? A BC se le ha puesto R, entonces AB es el doble de R, 2 veces R. Pero como él es el centro, o sea, él es el diámetro, y el punto O es la mitad, por eso que se le pone R y otra vez R. Ahora, el radio como siempre es constante, por eso es que aquí se utiliza la propiedad 1. Cuando se une el centro con el punto de tangencia, ese es el radio. Y este radio es igual a R, pues, ¿no? Con esto se puede ver que se forma un triángulo rectángulo, ¿sí? Un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa y el cateto está en relación de 1 a 2. Y cuando está en relación de 1 a 2, ese triángulo es un notable. El notable que pueden observar, ahí abajo lo estoy colocando para que ustedes puedan recordarlo, es el de 30 y 60. Entonces por eso el ángulo aquí aparece 60 y θ tiene que ser 30 grados, ¿no? Por eso es la razón por la cual ha salido así. En la siguiente pregunta, el problema les dice calcular la flecha. En este caso, como pueden observar el dibujo, aprovechando que este punto H justamente forma 90 grados, la cuerda y el radio, entonces divide en partes iguales. En este caso, como la cuerda era 8 todo, entonces sería 4, 4. En ese caso, lo que se ha hecho aquí es que el radio, que mide 5,
se ha movido a esta posición. Y como el radio siempre es constante, por eso sigue siendo igual a 5. ¿Sí? Por eso sigue siendo igual a 5. Entonces se forma un triángulo que es conocido. El triángulo de 3, 4, 5. Si no se acuerdan, puedes aplicar Pitágoras. Con eso puedes calcular el valor de A también, no hay problema. ¿Sí? Entonces, esa sería una forma. Entonces tienes este 4 es porque el 8, que valía todo, se divide en 4, 4. 4, 4. El 5 es el radio. 5. Entonces ahí sale 3 esta parte. Es el triángulo conocido, ¿no? 3, 4, 5. Pero como piden X, entonces tú sabes que de O hasta P sigue siendo el radio. O sea, en otras palabras, sigue siendo 5. Y de ahí se obtiene el valor de X, ¿no? 3 más X debe ser 5. Entonces quiere decir que X tendría que ser igual a 2, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes justamente la solución de esta parte. Como pueden ver, no es nada complicado, directo casi. Recuerda que aquí se ha aplicado Pitágoras, ¿no? Para obtener el valor de 3. Si no recuerdas Pitágoras, sino por notable, como es justamente lo que le he puesto, ¿no? 3, 4, 5. A ver, en la siguiente pregunta, dice, calcula la longitud del inradio de un triángulo rectángulo cuyo cateto e hipotenusa miden 5 y 13. A ver, ahí está el triángulo rectángulo, obviamente. Dice inradio. No te olvides que cuando dice inradio es cuando tienes una circunferencia dentro de la figura, en este caso el triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo, cuando le ubicas dentro una circunferencia, al radio de dicha circunferencia se le va a conocer con el nombre de inradio. No te olvides eso, ¿no? Se le conoce como inradio. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Aquí ya tienes que ir acordándote del teorema de Poncelet. Recuerda, teorema de Poncelet. ¿Qué falta? Falta este cateto. Entonces le vamos a dar una variable y vamos a calcular esa variable. En este caso, si ustedes calculan la variable b, es por el teorema de Pitágoras, correcto. Así es, entonces el b va a salir 12, ¿cierto? Y luego de calcular el b, que va a salirte 12, aplicando Pitágoras, obviamente, recuerda, Pitágoras, aplicas el teorema de Poncelet. Y el teorema de Poncelet, recuerda, es suma de catetos, ¿sí? En este caso, los catetos, ¿quiénes serían? El 5 y el b. Pero el b, ¿cuánto me va a salir? Dijimos 12, ¿no? De aquí, de Pitágoras, el b va a salir 12, no te olvides. Por eso que aparece el 5 más 12. 5, el b vale 12. ¿Y eso es igual a quién? Eso es igual a 13. O sea, la hipotenusa. Más 2 veces el inradio, o sea, este R. Y de ahí, como puedes observar, va a salir el valor de R igual a 2. Y ese justamente sería el valor del inradio, ¿sí? El valor del inradio. No te olvides, el teorema de Poncelet es la suma de los catetos, es igual a la hipotenusa más 2 veces el inradio. Teorema de Poncelet. A ver, si no recuerdas, lo retrocedemos. Aquí está. Teorema de Poncelet. A más B son los catetos, C es la hipotenusa y 2R es el inradio. Y esto es lo que estoy usando. Teorema de Poncelet. Esto estoy usando. Muy bien, entonces eso estamos acá. Ya, eso estamos usando, ¿no? Bien, el otro dice, el teorema es para obtener en un cuadrilátero circunscrito, ¿sí? En un cuadrilátero circunscrito. Profe, ¿qué es eso de cuadrilátero circunscrito? Ah, te dije hace un momento justamente esa palabrita. Cuadrilátero circunscrito. Esto es un cuadrilátero circunscrito.
tienes una circunferencia y fuera de ella está el cuadrilátero. Obviamente tiene que ser tangente. ¿Cómo tú lo dibujas si te dijeran dibuja esto en tu cuaderno? ¿Qué hacen algunos? Algunos lo que hacen es dibujan primero el cuadrilátero y después quieren dibujar la circunferencia. Así no es. Vas a demorar demasiado o de repente ni siquiera te va a salir. Se hace al revés. Primero se dibuja la circunferencia y luego se dibuja el cuadrilátero. Esa es la forma como se realiza este dibujo, ¿ya? Entonces, como el problema nos dice que los lados son 13, 10 y 18, pero dice bien claro aquí, AB primerito, entonces AB vale 13. Luego dijo BC y luego está el número 10, entonces BC vale 10. CD y luego está el 18, entonces CD vale 18. Justo te piden a D, al cual le estoy llamando D minúscula. Entonces es una aplicación directa del teorema de... ¿Qué teorema era? Apilot. Teorema de Pitot. Teorema de Pitot. De Pitot, profe. Exacto, acá está, para que recuerdes. Ahí está. Teorema de Pitot. Este teorema es. ¿Ya? Este teorema es. Bueno, cuando den examen, al final no necesariamente tienen que poner el nombre, pues, ¿no? Pero si se acuerdan el nombre, a buena hora. Pero lo que sí no tienen que olvidarse es el teorema, pues, ¿no? Eso sí no deben olvidarse. El nombre puede ser, ¿no? Ya con la práctica te vas a acordar. Pero el teorema sí no te puedes olvidar. Entonces aquí estamos aplicando el teorema de Pitot nada más. Ahí está. Bien, y esa sería la respuesta, ¿no? Así. Directo, solamente teorema de Pitot. Ah, obviamente el dibujito, ¿no? Para que sepas cómo es. A ver, problema 5. Dice, desde un punto E exterior a una circunferencia se traza la tangente E y la secante EAB. Allá. Como habla de una circunferencia, dice que vamos a ubicar un punto exterior E y la tangente, y vamos a trazar una tangente E desde el punto E a, y una tangente T y una secante también dice, ¿no? EAB, tal que T es punto de tangencia y AB es diámetro. Ah, ya. Cuando habla de diámetro, entonces recuerda que el diámetro es una cuerda también, pero que lo divide en la mitad, ¿sí? El diámetro siempre divide a la mitad a una circunferencia, no te olvides eso. ¿Ya? No te olvides que siempre el diámetro divide a la circunferencia en su mitad, ¿no? En dos partes iguales. Entonces, eso me da más o menos la idea de que solamente dibujo primero la mitad de una circunferencia. Y si es necesario, completo toda la circunferencia. O sea, más o menos algo así. Vamos a ponerlo de este modo. Primero la mitad nada más. Primero la mitad. Voy a colocar un punto exterior E y aquí está mi diámetro, mirad. Este es mi diámetro, el AB, porque es justo lo que dice aquí. AB es diámetro. Pero, ¿por qué le he puesto aquí el punto E? Porque al inicio decía que vamos a ubicar un punto afuera, es E, y vamos a trazar la secante EAB. Pero donde AB dice que sea diámetro, por eso que está así, ¿ves? Pero también mencionó la tangente ET. Entonces, del punto E hasta aquí debe haber una tangente. Ahí está. Y este puntito en contacto debe ser el punto de tangencia, es el punto T. Luego, dice que AB es el triple de AE. Aquí, él es, si aquí yo le pongo como 1, vamos a suponer que este le pongo K. Vamos a suponer así. Vamos a suponer que este de aquí fuese K, por un momento. De A hasta E. Entonces, si a él le estoy llamando K, el AB, esta parte, tendría que ser 3 veces K. Pero tú sabes que si este es el diámetro, entonces
el centro estará por acá, en el medio. Y eso quiere decir que el radio sería la mitad de este, que es 3 veces K. Entonces, la mitad sería 3K medios, ya. Vamos a hacer algo fácil. Para que no trabajes con fracción, entonces lo vamos a poner un múltiplo de 2. En vez de 3, le voy a poner 6. Pero si yo aquí le pongo 6, quiere decir que lo he duplicado. Para que no se altere el dato, él también tengo que duplicarlo. O sea, en otras palabras, aquí le voy a poner 2 veces K y aquí sería 6 veces K. O puedes cambiarla de letra. Si quieres ponerle 2 veces B y acá sería 6 veces B. O puede ser 2 veces A, 6 veces A. La letra que ustedes quieran. Pero al final, recuerda que el radio sería la mitad de esto. O sea que si acá le voy a poner 6, el radio debe ser 3 por una letra. ¿Sí? Puede ser K o la letra que ustedes quieran. Vamos a suponer esto. Le pongo 2 veces B. Entonces, el diámetro sería 6 veces D. Quiere decir que el centro lo divide en dos partes iguales. 3 veces B y 3 veces B. Ahí está el centro. La flecha es el radio. Ahí está. 3 veces B, 3 veces B. Listo, ¿ves? La pregunta dice TEB, X. El radio es constante, recuerda. Siempre es constante. Como hay centro y hay punto de tangencia, vamos a aprovechar nuestro teorema aquí, uniendo el centro con el punto T. Y el ángulo que forma aquí, no te olvides, debe ser 90 graditos. Ahí está, ¿ves? Pero esta línea sigue siendo igual a 3 veces B, no te olvides. ¿Sí? No te olvides, siguen siendo iguales. Y aquí observa, mira, ve, ya tienes un triángulo conocido, ¿ah? Si ustedes se dan cuenta, es un triángulo bien conocido. Acá vamos a borrar esto. De 37 y 53. Claro, muy bien. 37 y 53. El de aquí es 5 y el de aquí es 3. Ah, obviamente será 4. 3, 4, 5. Uy, acá ha habido un error en el de escritura. Acá debe de ser 53 grados. Acá debe ser 53. ¿Por qué 53? Porque justamente vemos que esta parte de aquí es 5 veces B. Y al ser 5 veces B y el 3 veces B, entonces se tiene que ser 4 veces B. Entonces de ahí donde este angulito es 53 y el X vale 37. 37. Así es, correcto. Acá está mal esto. Acá debe ser 53. Y acá es 37. No es 30, es 37. 37 graditos. Ahí está. 3, 4, 5. ¿No? Muy bien, y esa es la idea para esa preguntita. En la preguntita 6, hay tangente, o perdón, hay triángulo. Aquí algunos se equivocan y lo que dicen, profe, le pongo o utilizo el teorema de Poncelet, dice, ¿no? No equivocarse, no se puede usar el teorema de Poncelet aquí. ¿Por qué no puedo utilizar el teorema de Poncelet? Porque no es un triángulo rectángulo, por eso no puedo utilizar el teorema de Poncelet aquí, ¿ya? Tiene que ser un triángulo rectángulo para que la pueda usar. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer esto. Dice la pregunta, calcular a t. Le voy a poner x. O y, en todo caso. Si le pongo y, las tangentes aquí de a a t y de a hacia e deben ser igualitas. Porque recuerda, las tangentes son iguales, ¿ya? Hasta t nada más, ¿ah? No va a ser 12. Hasta aquí nada más. Y aquí abajo también debe ser hasta aquí, y. Ahora, aquí, esta partecita pequeña es la resta, 12 menos y. Y aquí, esta tangente pequeña debe ser igualita a esta, 12 menos y, esta partecita. Ahora aquí, mira, aquí abajo,
Si todo es 15 y L es Y, entonces esta partecita es la resta. 15 menos Y. Y aquí esta tangente de C a F debe ser 1 de menos C Y. hacia F. De aquí, entonces hago esto. 15 menos Y, L igual a L, ¿ves? Entonces lo que voy a hacer ahora es sumar. ¿Qué voy a sumar? Esto con esto y lo voy a igualar a 13. Eso es lo que voy a hacer. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí lo que hacemos es sumar. Este 13 es la suma de el 15 menos Y con el 12 menos Y. Y de ahí debe salir ya nuestro resultado. Ahí está, ¿eh? Listo, mira. El 13 es la suma de 12 menos Y más 15 menos Y. Y de ahí sale Y igual a 7. Recuerda, aquí no se usa el teorema de Poncelet. Ten cuidado, no se puede usar el teorema de Poncelet. Profe, Pitágoras tampoco. ¿Por qué? Porque no es un triángulo rectángulo. No te olvides. Por eso no puedo usar eso. ¿Ya? No se usa eso. Así nada más es. Es más fácil de lo que parece. A ver, en la siguiente pregunta dice, desde un punto exterior E a una circunferencia, ahí está la circunferencia, el punto exterior dice que debe ser E. Desde ese punto exterior E dice que se trazan dos tangentes. Ahí está. EP y ET. Eso es lo que nos dice. El ángulo dice que es 74. Ahí está el angulito, mira, ves, 74. Luego dice que de E hacia T es 16. Ahí está, ¿ves? 16. Piden la longitud del radio. Ahí está. Esto es lo que nos piden, el radio. Vamos a suponer que O sea el centro. Entonces lo que hacemos es trazar esta línea a el punto T. Recuerda la propiedad, centro al punto de tangencia, ese radio forma 90, ¿ves? Así. Pero también se dio otra propiedad. Cuando está unido el centro con el punto exterior, esta línea hace papel de bisectriz. O sea que este 74 va a quedar dividido en dos partes iguales. 37 y obviamente aquí al costadito también va a ser 37. En todo caso lo pongo para que no se olviden que debe estar ahí el 37. Ahí está. Aquí hay un 37 en todo caso para que lo puedan observar. Listo. Ahora, R en nuestra pregunta, eso es lo que nos dice, la longitud del radio. Pero ves que el triángulo es conocido, ¿no? 37, 53. Entonces tienes 16, pero como él es 53, él es 4 por algo, ¿sí o no? ¿Ese algo cuánto es? Este es 4 por 4. O sea, la constante es 4. Esa es la constante, 4. Como es 37, sería 3 por 4. Entonces la respuesta sería 12. 2. Ah, ¿no 12. es? Así de fácil. Esa es la respuesta, ¿no? A ver, en esta pregunta dice, un cuadrante es la cuarta parte de una circunferencia. Imagínate que yo he dibujado toda la circunferencia. Vamos a suponer, a ver, vamos a hacerlo así grande. Supongamos que acá hay una circunferencia. Uy, vamos a suponer así. Supongamos que acá hay una circunferencia grande. Aproximadamente. Y a esta la divides en 4 partes. ¿Ya? Entonces, cuando dice cuadrante, este es el O, este es el A, este es el B. El cuadrante es esto. Coges la cuarta parte. Esto vamos a suponer. Puedes coger cualquiera de ellas, ¿ah? Vamos a suponer que cojo esta parte. Dice que va a ubicarse un punto, se ubica un punto aquí. Ese punto debe ser P, aunque no ha salido. Acá debe ser P. P. Si es la cuarta parte, debe ser 90 grados. Porque las divide en 4 partes. Recuerda que dije que todo era 360. Aquí vamos a unir
y aquí también unimos. Este angulito de acá dice que vale 3 omega. Pero justamente esto es una propiedad. Cuando tienes la cuarta parte de la circunferencia, la propiedad es la siguiente. Acá es propiedad. Esto es directo. Propiedad. La propiedad es que cuando tienes la cuarta parte de una circunferencia, o sea, cuadrante, el ángulo justamente que estamos formando aquí, del punto P, unido con A y con B, este angulito siempre va a ser 135. Siempre, ¿ah? Siempre, 135. En conclusión, omega debe ser ¿cuánto? 45. Esa es la respuesta, nada más. Este problema era para justamente mencionarles esa propiedad adicional, nada más. Profe, o sea que si él es 135, si yo jalo esta línea un poco más a su costado, obviamente esta línea es recta, ¿no? Este angulito debe ser 45, el de afuera, sí, el de afuera debe ser 45. Esa es justamente una propiedad también. Entonces, la propiedad es que el ángulo que está aquí dentro es 135 y el que está a su costadito es 45. Esa es la propiedad. ¿Ya? A ver, ahí tienen los ejercicios de lo que viene a ser la tareita.